Quiero invitarlos para que inclinemos nuestro rostro allí donde estamos y busquemos la presencia de nuestro Dios. Querido Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque estás interesado en la salvación del ser humano. Queremos pedir en este momento tu bendición y que la presentación de tu palabra sea conducida por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia relata la historia de dos hombres que corrieron. El joven rico, según Marcos 10:17, vino corriendo a Jesús. Vino con una pregunta que inquietaba su ser, que inquietaba su corazón. Le preguntó: ¿qué haré para alcanzar, qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dio ciertas indicaciones y la respuesta de este joven fue alejarse con tristeza del Señor. Sin embargo, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 19, encontramos el relato de un hombre que también corrió, que también vino demostrando la urgencia que tenía de encontrarse con Jesús. Ese nombre es llamado Zaqueo. Zaqueo corrió a Jesús, vino a Jesús. El texto relata lo siguiente: habiendo entrado Jesús en Jericó, sucedió que un hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Jesús está pasando por Jericó. Jesús está pasando por esta ciudad con un propósito especial. Si bien estaba predicando el evangelio, si bien estaba presentando las buenas nuevas de salvación, pero en el fondo Jesús tenía el propósito de encontrarse con Zaqueo. Y quiero decirte en este momento, ¿sabes por qué razón Jesús estaba pasando por Jericó? Estaba pasando por Jericó porque Jesús siempre está donde se lo necesita. Jesús siempre está al alcance del ser humano. Jesús siempre está al alcance del pecador. Cristo Jesús, como redentor del ser humano, está tan interesado en que usted y yo seamos salvos, que se pone al alcance, se pone donde podemos encontrarle para que alcancemos salvación. En el tema de hoy estudiaremos el profundo interés que el amado del cielo tiene por nuestra salvación, tiene por tu salvación y tiene por mi salvación. Él está interesado en salvarte, pero nosotros como seres humanos estamos llamados a responder al más caro de todos los ofrecimientos que jamás haya recibido el ser humano. En el versículo 2 encontramos lo siguiente: y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Tenía inquietud por ver a Jesús. Ahora, el texto nos dice el nombre, Zaqueo, del griego Zakaios y del hebreo Zakai, que significa puro. Pero déjame decirte, querido amigo, que Zaqueo no era tan puro como su nombre lo indicaba. Andando la vida, había tomado decisiones, había tomado ciertos desvíos en la vida que le habían llevado a no hacer ni ser ese hombre tan puro como su nombre lo indicaba. Pero allí estaba Jesús. Zaqueo se había encontrado en esta ocasión con Jesús, el que puede purificar al ser humano, el que puede transformar la experiencia del ser humano. Si tú en tu corazón sientes que no eres lo que deseas ser, que no estás viviendo lo que deseas vivir, que tu experiencia no es la que quisieras que sea, yo quiero decirte en esta hora: Cristo Jesús puede cambiar tu experiencia de vida. Cristo Jesús te puede ayudar a alcanzar no solo tus propósitos, sino el propósito que el cielo tiene para ti. Pero sabes, es interesante ver que aunque el versículo 2 describe a Zaqueo como un hombre rico,
como un hombre acaudalado en dinero, como un hombre que tenía muchas cosas, muchas posesiones, que había logrado todo lo que se había propuesto en la vida. Es cierto que también la expresión procuraba ver quién era Jesús nos indica de manera especial que en el corazón de Zaqueo había un faltante, había necesidad. Zaqueo no se sentía completo, no se sentía lleno, no se sentía satisfecho. Y por esa razón ahora estaba buscando otra manera para llenar la insatisfacción de su alma, para llenar el vacío existencial de su corazón. Y en esto también hay lección para nuestra vida. Las cosas de este mundo no pueden llenar el corazón del ser humano. Podemos tener y conseguir todo lo que nos propongamos en la vida: títulos académicos, dinero, posesiones. Pero siempre el ser humano sin Dios, si Cristo no está en el corazón, tendrá y sentirá un vacío existencial. Un vacío, mi querido, que solo Jesús puede llenar. Por esa razón, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y déjame decirte que estaba buscando en el lugar correcto. Porque muchas veces nosotros como seres humanos intentamos encontrar la solución de nuestros problemas, de nuestras situaciones, en el lugar equivocado. Pero Zaqueo estaba llegando al lugar correcto. Mis queridos que me escuchan, hemos llegado a un tiempo cuando, después de probarlo todo para encontrar la felicidad, y muy seguramente sin éxito, necesitamos entender que es en procurar ver a Jesús, en intentar, en hacer todo el esfuerzo que pueda hacerse de nuestra parte, como podemos nosotros encontrar la solución. Si nada te ha restaurado en el mundo, si el vacío de tu corazón es cada vez más hondo, yo quiero invitarte esta mañana, yo quiero invitarte en esta hora a que pruebes con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Pero sabes, el versículo 3 también nos dice que después de procurar ver a Jesús, Zaqueo no podía ver a Jesús a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Es decir, Zaqueo no tenía la estatura promedio de la gente de su época. Era más bajo de lo normal. Y cuando intentaba, aún empinándose, poniéndose en punta de pies para ver al Salvador, para ver a la esperanza, para ver a aquel que podía transformar su existencia, Zaqueo se da cuenta con tristeza que no podía ver a Jesús. La multitud, que tenía una estatura mayor que la de él, le impedía ver a Jesús. ¿Sabes? Hay alguien y hay seres en el mundo y en el universo que están interesados en que tú no te encuentres con Jesús. El enemigo de las almas, el enemigo de Dios, el antagonista de Cristo Jesús, el que está interesado en tu salvación, ese enemigo va a tratar de impedir que tú llenes el vacío de tu corazón. Va a tratar de impedir que tú veas a Jesús. Pero hay una acción que me llama la atención en la experiencia de Zaqueo. El versículo 4 dice que Zaqueo corriendo, dice el versículo, y corriendo delante de la multitud, delante de aquello que le impedía, dice el versículo, subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Es decir, mi querido amigo, Zaqueo no se quedó a lamentarse que era bajo de estatura, no se quedó a lamentarse que las circunstancias no le permitían ver a Jesús. Hizo lo que estaba a su alcance. Y el texto me dice que corriendo delante, yendo adelante, yendo en la dirección por la que sabía que Jesús iba a pasar, se subió a un sicómoro. Querido, que nada te impida ver a Jesús, que nada te impida conocer lo que el Señor Jesús puede hacer
en tu corazón lo que el Señor Jesús puede hacer en tu vida. Y en esta hora yo quiero invitarte de manera muy especial para que tú hagas lo mismo que hizo Zaqueo. Tú necesitas correr por tu salvación. El ser humano necesita buscar hacer todo lo que esté a su alcance, porque ya el cielo lo hizo todo. Ya el cielo dio lo que tenía que dar para su salvación, para tu salvación, para mi salvación. Zaqueo corrió. Y es precisamente lo que el tiempo que estamos viviendo, cuando las señales alrededor nuestro de los tiempos, hambres, guerras, pestilencias, corrupción, maldad, se ciernen a nuestro alrededor, nos indican algo especial, que Zaqueo nos lo ilustra en la acción del versículo 4. Necesitamos correr por la salvación. La salvación que Cristo nos ofrece, la salvación que Cristo te ofrece, la salvación que Cristo me ofrece es algo precioso, es algo maravilloso, es algo que merece hacer lo que esté a nuestro alcance hacer para obtenerlo. Cristo Jesús quiere que tú entiendas, quiere que yo entienda la urgencia que el cielo tiene, la urgencia que tú y yo deberíamos tener por alcanzar esa salvación, ese regalo que Él nos ofrece. ¿Salvación de qué? Salvación del pecado y de sus consecuencias. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Y tú puedes alcanzar esa vida eterna, pero necesitas hacer algo. Necesitas correr por tu salvación. Necesitas darle la prioridad en tu vida que la salvación merece. Porque lo que el Señor ofrece para usted y para mí es una vida mejor. No has vivido todo lo que tenías que vivir en este mundo. La palabra de Dios nos enseña por principio que el proyecto de Dios contigo y conmigo es eterno, es por la eternidad, pero no con el dolor y el sufrimiento que este mundo supone. Es vida eterna, con felicidad, disfrutando de las bendiciones que Dios ha preparado para la humanidad desde antes de la creación del mundo. Pero además de eso, querido, el versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar. ¿Cuál lugar? Donde Zaqueo estaba montado sobre un árbol, había hecho el esfuerzo. Ya Zaqueo muy seguramente no era un muchacho. Los años habían pasado, había entrado en la edad adulta, pero había hecho todo ese esfuerzo para subir a ese árbol porque quería ver a Jesús. Y cuando Jesús llega a ese lugar, dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Jesús sabía que Zaqueo estaba allí. No solo sabía que Zaqueo estaba en Jericó, y por esa razón había ido a Jericó, sino que también sabía que estaba montado en ese árbol, porque Jesús conoce cada detalle de tu vida. Jesús conoce cada detalle de tus intenciones. Jesús conoce el corazón tuyo y mi corazón, y sabe lo que anhelamos, sabe lo que deseamos, sabe lo que queremos hacer y lo que quisiéramos alcanzar. El versículo dice que Jesús llegó a ese lugar y mirando hacia arriba, mirando hacia donde estaba Zaqueo. Es decir, Jesús quiere poner sus ojos en ti. Jesús quiere poner sus ojos en tu historia. Jesús quiere mostrar el interés que tiene en tu salvación y en mi salvación. Y quiere hacer cosas diferentes. Y quiere transformar tu experiencia. Tú necesitas dejar que Jesús te vea. Que Jesús ponga sus ojos en ti. Mirando hacia arriba, dice el texto, lo vio, y no solo lo vio, sino que también le habló, y le dice, lo llama por su nombre, le recuerda quién es él, le dice Zaqueo, le recuerda que Dios lo trajo a la existencia para ser puro, y le dice, date prisa. Y me llama la atención la orden de Jesús en ese momento, date prisa, querido amigo. El mundo está llegando a su fin. Los científicos dicen que algo extraordinario puede ocurrir para terminar la existencia de este planeta.
Pero yo quiero decirte, amparado en la palabra de Dios, que lo que está por ocurrir es la venida del Señor. Y todo nos indica, todo lo que ocurre a tu alrededor, a mi alrededor, nos indica que Cristo viene pronto para transformar la experiencia de aquellos que corren por su salvación, de aquellos que creen en Él. El Señor le dice y le da un mensaje certero a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, no dentro de un mes, no dentro de un año, no cuando hayas intentado solucionarte la vida para finalmente darte cuenta que es imposible. Hoy el Señor quiere hacer algo especial en tu experiencia. El texto dice: hoy es necesario que me hospede en tu casa. Jesús quiere entrar a tu vida. Así como quiso entrar a la vida de Zaqueo, así como quería quedarse en la casa de Zaqueo, Jesús hoy quiere quedarse en la casa de tu corazón. Y por eso el Señor te invita para que te des prisa, para que no postergues el tener una experiencia con el Señor. Cristo Jesús transforma la vida del ser humano. Cristo Jesús puede transformar tu experiencia. Yo no sé cuál ha sido tu situación de vida. Muy seguramente estás pasando por dificultades, estás pasando por momentos difíciles, o has pasado alguna vez y temes volverlos a pasar. Yo quiero decirte en el nombre del Señor que necesitas darte prisa para permitir que Jesús entre a tu vida, entre a tu corazón. Hoy es necesario, tu mayor necesidad, mi mayor necesidad es tener a Jesús en mi vida, tener a Jesús en tu vida, tenerlo en tu corazón. El ser humano corre tras muchas cosas y cree necesitar muchas cosas. Y sabes, muchas de las necesidades que nosotros expresamos son inventadas, no son reales. Pero la verdadera y más urgente necesidad del ser humano, que es la de tener un Salvador, que es la de tener a Cristo Jesús, la perla de gran precio en su vida, la postergamos y esperamos y se nos va la vida corriendo tras muchas cosas para al final decir, como dijo el sabio Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y correr tras el viento. Pero hoy es necesario que Jesús, el que puede transformar tu vida, el que puede darte algo mejor, el que puede llenar el vacío existencial en tu corazón, entre en tu corazón. El versículo 6 dice lo siguiente: entonces él descendió a prisa. Y me llama la atención, Jesús le dice: date prisa. Y allí ese hombre, no sé cuántos años tenía, 40, 50, no sé cuántos años podía tener. Pero muy seguramente descender del árbol no iba a ser tan fácil, tampoco. Pero el texto dice que descendió a prisa, como pudo Zaqueo descendió, porque él entendió que lo que Jesús le estaba ofreciendo, al estar en la presencia de Jesús, al mirar los ojos del Salvador, Zaqueo entendió, de manera especial, entendió que el ofrecimiento que Jesús le estaba haciendo era el que jamás ser humano podía hacerle. Que Jesús podía de tal manera enriquecer su vida como nada, ni ninguna de las cosas que había tenido y que había obtenido a lo largo de su existencia podía hacerlo. Es necesario que tú, igual que Zaqueo, te des prisa. Entonces descendió a prisa. Y aquí hay una lección que yo quiero compartir contigo. El éxito del ser humano, el éxito real y verdadero está en aprender lo siguiente. Cuando Jesús fue a las bodas de Caná de Galilea, el relato dice que se acabó el vino, el jugo de uva que se acostumbraba a tomar en las fiestas de boda, se había acabado, y eso suponía un gran problema para la pareja que se casaba ese día. Pero la madre de Jesús, que estaba allí, viene a Jesús y le cuenta la situación. Jesús la escucha
Y acto seguido María se acerca a los que estaban encargados de servir al maestresala y les indica que ellos hagan lo que Jesús ha dicho. Querido amigo, el éxito que tú necesitas y que buscas está en hacer lo que Jesús dice. Cuando el ser humano hace lo que Jesús dice, yo te aseguro que hay bendición. Yo te aseguro que ocurren milagros. Yo te aseguro que hay transformación. Yo te aseguro que puedes experimentar la paz que tanto buscas, que tanto anhelas, que posiblemente has estado corriendo de lugar en lugar y de cosa en cosa intentando encontrarla. Pero solo Jesús puede llenarla. Y cuando tú haces lo que Él dice, entonces lo puedes experimentar. Zaqueo descendió a prisa y dice el versículo, y lo recibió gozoso. La verdadera satisfacción, el verdadero gozo que tú necesitas, que yo necesito, está en Cristo Jesús. No está en ninguna otra cosa. No está en las cosas de este mundo. No está en las cosas materiales. No está en las personas, porque a veces ciframos nuestra felicidad, nuestro gozo y nuestra satisfacción en una persona que no es Jesús. Pero yo quiero decirte que el verdadero gozo está en Jesús. Las cosas de este mundo dan alegría momentánea. Zaqueo tenía cosas, pero no era feliz. No era feliz. Versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en la casa de un hombre que era pecador. Zaqueo no tenía buena fama. Y posiblemente escuchó el comentario, pero déjame decirte algo. No permitas que nada ni nadie te robe el gozo que Jesús quiere darte. Que nada te robe el gozo de la salvación. Un día el salmista se apartó de Jesús, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de tener una proyección maravillosa. El texto nos da a entender que se apartó de Jesús y cometió un pecado. Y empezó un viacrucis, dolor, tristeza, desolación, no encontraba paz. Y entonces en esas circunstancias se escribe el Salmo 51 y en el versículo 12 hace una petición al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. En Zaqueo, en el versículo 7, encontramos una lección especial para nosotros: no permitas que nada ni nadie te robe el gozo de la salvación. Una vez encuentras a Jesús, que nadie te separe de Él. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Importante, querido. Jesús, cuando viene a tu vida, trae gozo, trae salvación, pero de manera especial trae la transformación que tú necesitas. Eso que tú quieres ver como diferente en tu vida, Jesús lo trae. Dice el versículo que Zaqueo ahora está reconociendo que había robado, que había maltratado a personas, y dice: estoy dispuesto a devolver hasta 4 veces lo que he quitado. Eso solo lo puede hacer Jesús en tu vida y en mi vida. Cuando tú y yo corremos por nuestra salvación, cuando vamos a refugiarnos en Él para salvación. El versículo 9 y 10 dice: Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido amigo, hoy ha venido la salvación a tu vida. Hoy el Señor quiere traer una experiencia nueva y diferente a tu experiencia. Hoy el Señor quiere darte algo nuevo que jamás has probado. Y es la salvación, la certeza de saber que hay perdón, que hay transformación en Cristo Jesús. Hoy el Señor trae la salvación a tu vida, querido amigo que me escuchas o que me observas en esta hora. Tal cual Dios llevó en Jesús la salvación a la casa de Zaqueo, quiere traer la salvación a tu vida. Quiere traer la salvación a tu vida. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo sin Jesús estamos perdidos.
pero Cristo Jesús trae salvación. Así que déjame decirte lo siguiente: necesitas correr por tu salvación. El verdadero gozo y la verdadera satisfacción está en Cristo Jesús. Que nada ni nadie te robe el gozo de la salvación. Y recuerda que junto con la salvación, Jesús trae transformación a tu vida. Puede cambiar tu experiencia, puede cambiar tu existencia. Hoy Dios quiere traer salvación a tu vida. Acepta a Jesús. Jesús te invita y dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Corre por tu salvación, corre a los brazos de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te dé paz.